Hoy en Revista Latente, diabetes. La doctora Guadalupe Laguna nos explicará los síntomas, el tratamiento y la forma de prevenir esta enfermedad. Bueno, pues hemos invitado nuevamente a la doctora María Guadalupe Laguna Hernández. Ella ya nos había hecho favor de estar con nosotros y en esos programas presentamos temas tan importantes como el que vamos a ver hoy. Recuerdo que hicimos un programa sobre hipertensión, también nos habló sobre las otras pandemias, lo que está ocurriendo más allá del COVID. Y hoy pues quisimos invitarla para tocar este tema que es de total relevancia, que es el asunto de la diabetes. Bueno, pues les platico un poquito. La doctora María Guadalupe Laguna Hernández es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene especialidad en medicina interna. De hecho, ella actualmente trabaja como médico en medicina interna en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. También es colegiada y con rectificación vigente por el Colegio Mexicano de Medicina Interna y tiene diplomados en educación, diplomado en maestría en dirección y administración de hospitales y salud pública, y también ha aportado al ámbito literario con libros y revistas médicas. Es también profesora de pregrado, catedrática de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, pues les decía, sin más preámbulo, vamos a darle entrada a nuestra invitada. Bienvenida, doctora, le agradezco mucho, esta es su casa. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Te agradezco nuevamente la invitación, una vez más, a participar en un programa más de promoción a la salud. Temas tan importantes y tan interesantes hoy en día, que tienen que tomar nuevamente una importancia trascendente en nuestro país, principalmente, donde tenemos pues problemas de salud tan importantes como son la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? De los cuales pues ya hemos tenido oportunidad de hacer algunos programas al respecto. Sí. Y bueno, tenemos que, sí, definiendo que este tipo de padecimientos, de pandemias que tenemos hoy en día, pues son enfermedades que tienen propagación mundial, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser enfermedades infecciosas, pero sí son que tienen una propagación pues de todo el mundo. Después de la pandemia, pues la verdad es que nos sensibilizamos todos a partir de la importancia que tiene la salud. Había temas que antes de la pandemia pues ni siquiera nos preocupaban y ahora pues ya se volvió un foco rojo y pues la diabetes tiene que ver mucho con eso. Ahora también se nos ha dado por estar contando, desgraciadamente nos hemos vuelto muy necrófilos y estamos siempre contando muertos. Y quisiera preguntarle para abrir el tema, doctora, ¿en qué posición estamos en términos estadísticos de la diabetes? ¿Cómo van esos números? Pues sí, mira, a partir en el 2020 se hizo nuevamente un recuento de cómo habíamos estado en diabetes, ¿no? El ENSANUD, que es nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, nos hablaba sobre que tenemos acerca de 12.8 millones de diabéticos en nuestro país, ¿no? Aproximadamente entre el rango de población entre 20 y 79 años. Con respecto al INEGI, el INEGI también ha puesto su posición en cuanto a esto. En el 2018, ellos nos hablan acerca de la mortalidad, por ejemplo, que ha habido, ¿no? En donde tenemos que sigue siendo las enfermedades pues cardiovasculares la primera causa de muerte que hay a nivel mundial. En segundo lugar, pues estaba la diabetes mellitus y en tercer lugar, pues estaba los tumores. Hoy en día se ha modificado un poquito, pues desde luego pues con lo de la pandemia, y tenemos que en el 2020 saca su posición en donde dice que siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del corazón, las número 1 en cuanto a riesgo para morir. Número 2, ya tenemos aquí desplazando un poco a la diabetes, el COVID, y en tercer lugar, pues la diabetes mellitus, que en este momento se ha desplazado a un tercer lugar, pero que va a tomar en un par de años una
una importancia pues muy relevante, donde tenemos que prestar pues mucha atención, porque es una pandemia que ha causado muchas complicaciones a largo plazo, ¿no? Tenemos así pues que hay estimaciones que se han hecho, cómo se proyecta la diabetes mellitus en un par de años más, y pues tenemos que actualmente en todo el mundo tenemos 463 millones de diabéticos. Se han hecho estimaciones que para el año 2035 habrá un estimado de 592 millones y para el 2050 pues 700 millones de diabéticos, ¿no? Siendo nuestro país un país que tiene un elevado índice de sobrepeso y de obesidad, pues será un país que desde luego le va a apostar mucho a presentar este tipo de problemas de hipertensión, de diabetes, y de complicaciones, desde luego. Claro. Ahorita que mencionó el nombre científico de diabetes mellitus, ¿verdad? Sé que hay varios tipos de diabetes. ¿Usted nos podría platicar, nos podría enseñar qué tipo de diabetes hay? Sí, claro, desde luego. Mira, pues hay 4 tipos de diabetes, ¿no? Por lo regular nada más conocemos, sabemos que existe 1 o 2, ¿no? El del flaco y el del gordito, pero no, hay otros tipos de diabetes en donde tenemos al diabético tipo 1, que es aproximadamente constituye como el 5 a 10%, digamos, de todas las diabetes que tenemos. El diabético tipo 2 abarca el 80 a 90% en esta clasificación. Regresando a la diabetes tipo 1, bueno, tenemos que en el páncreas hay diferentes tipos de células a nivel pancreático, ¿no? Estas células se llaman células alfa, que producen el glucagón, que es una hormona. Las células también del páncreas tienen a las células beta, que se encargan de producir insulina. También tenemos a las células sigma, que producen somatostatina, y a las células PP, que producen polipéptido pancreático. De tal forma que estas células que están en el páncreas, la que va a tomar en esta plática mayor relevancia, pues son las células beta pancreáticas, porque son las que se encargan de producir la insulina. En el diabético tipo 1 hay una destrucción importante, hay una destrucción absoluta de estas células beta pancreáticas. Es una destrucción autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que mi propio cuerpo se ataca a sí mismo. Mi propio cuerpo está causando que se destruyan esas células, de tal forma que ese paciente no produce, pues si las destruyó, no produce insulina. Entonces la clasificación es muy importante porque me permite saber qué tratamiento yo le voy a dar a ese paciente. Entonces, si ese paciente tipo 1, que es el de los niños, el de los adolescentes, pues ese paciente que no produce insulina, pues el manejo va a ser 100% insulina. Ahora, existe un grupo ahí en esos diabéticos tipo 1, que es el diabético autoinmune latente joven, latente del adulto joven, ¿no? Que son esos pacientes que, pues, que no están entre tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el diabético de sobrepeso, del obeso, ¿no? Entonces, ese tipo 1, pues es un paciente que está disfrazado de tipo 2. Es un paciente, por lo regular, la diabetes tipo 1 nos da antes de los 40 años y la diabetes tipo 2 después de los 40 años. Casi la mayoría de los tipo 1 del adulto empiezan con su diabetes antes de los 30 años. Pero vamos a suponer que tenemos un paciente de, no sé, 35 años, ¿no? Que ni es tipo 1 ni 2, anda en medio. Entonces, ese paciente, por ejemplo, para poder determinar si es 1 o 2, pues en ese paciente hay que pedirle anticuerpos. Si están muy elevados, pues me traduce clínicamente que es un paciente que necesita, que está destruyendo sus células pancreáticas y que ese paciente va a necesitar insulina, aunque está disfrazado como de tipo 2.
a la larga, así que no lo puedo perder de vista. Bueno, ahora tenemos otro tipo de diabetes que es la diabetes tipo 2. En cuanto a la diabetes tipo 2, es el paciente que tiene resistencia a la acción de la insulina. Si su cuerpo se resiste a que actúe esa insulina, de tal forma que es el paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, y también en este grupo de pacientes que son tipo 2, el manejo básicamente está encaminado pues a dar tabletas, y a los que no responden pues también se tiene que dar en su momento también un manejo mixto, ¿no?, de tabletas con insulina. Pero también en este grupo de pacientes hay un cierto porcentaje, que menos del 10%, que también pues los catalogamos como tipo 2 y no, parece que son tipo 1. Entonces también hay que estar muy al pendiente, ¿no?, de esos pacientes que apenas están comenzando con su diabetes, para poder definir bien cuál va a ser el mejor tratamiento que se les tiene que dar. Bueno, y de ahí nos vamos con la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como su nombre lo dice, es un tipo de diabetes que se adquiere durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. El puerperio es lo que todo el mundo conocemos como la cuarentena, ¿no?, hasta los 40 días después de que la mamá, en este caso, pues ya se desembaraza, ¿no? Entonces, esto es diferente a diabetes. Esta diabetes gestacional ocurre solamente en esta etapa. Hay otra diabetes algo que se conoce como diabetes y embarazo, que es diferente. Esta es una mujer que ya era diabética, pero que se embaraza. Y la diabetes gestacional no, solamente tiene diabetes durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Este tipo de diabetes solamente digamos que es transitoria. El manejo, en caso de que la paciente, el manejo de la paciente va a ser solamente con insulina. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Los pacientes llegan al principio, en las primeras semanas, y nos traen laboratorios donde nos dicen que tienen la glucosa alta de ayuno y otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, que nos mide la glucosa 3 meses atrás. Y entonces no se pueden tomar estas dos pruebas para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, porque esta prueba de hemoglobina glucosilada me dice cómo se ha comportado mi azúcar 3 meses atrás. Entonces, si la paciente llega en el primer mes y quiere que yo le haga el diagnóstico de diabetes gestacional, pues no va a ser posible. Quizás si está saliendo alta esta glucosa, yo no voy a saber si realmente es una diabetes gestacional o esa paciente ya tenía hiperglucemia, ya tenía datos de glucosa alta previo a embarazarse. Entonces, en este tipo, para hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional, lo que tengo que hacer es una prueba de glucosa oral, en donde yo le tengo que dar a tomar a esa paciente entre la semana 24 y entre la semana 28, le tengo que dar a tomar glucosa, una carga de glucosa de 50 gramos. Esto es con agüita, 50 gramos de glucosa, y a las 2 horas yo tengo que determinar que si esta paciente tiene arriba de 200 de azúcar, entonces esta paciente pues tiene diabetes gestacional, ¿no? Esa sería la forma de hacer el diagnóstico. Claro que también también ahí no acaba todo, ¿no? Hay que darle seguimiento después de que se desembaraza, también para saber si va a quedar como diabética ya de corrido, ¿no? O es una paciente que ya dejó de ser diabética, pero que no podemos perderla, sino que hay pacientes que después de que ya se terminaron su diabetes gestacional, entre 4 o 12 semanas posteriores, hay que volver a repetirles esta prueba de la carga de glucosa oral para volver a determinar y estadificar si esta paciente se va a comportar ya como diabética definitivamente o como prediabética.
¿no? Entonces, no hay que perderla de vista. Si queda como prediabética, pues habrá que darle seguimiento cada 3 años, hacerle los estudios correspondientes cada 3 años. Perdón, Lupita, y en ese caso, en el caso de la diabetes en el embarazo, perdón la pregunta, Sí. ¿el bebé nace con diabetes? ¿Es probable eso o no? Cuando la glucosa está alta, pues las complicaciones en la diabetes sí son las alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, que pueden ser micro o macrovasculares. Entonces, si afectan a los vasos también de la mamá, también a los del bebé, y eso puede dar el desarrollo de productos microsómicos, o sea, con bajo peso al nacer, o productos macrosómicos, con bebés grandotes que pesan de 4 kilos para arriba, ¿no? Esos bebés que son macrosómicos, de que pesan de más de 4 kilos, son bebés que en el futuro van a ser diabéticos. Seguro. Bueno, y por último, el último tipo de diabetes que tenemos es el que está asociado a otras enfermedades, ¿no? A otras causas. Por ejemplo, traumatismos, todo lo que tiene que ver con el páncreas. Por ejemplo, del páncreas puede ser un traumatismo, puede ser una pancreatitis, un tumor en el páncreas, quistes en el páncreas, ¿no? O pueden ser enfermedades endocrinológicas, enfermedades raras, por ejemplo, no sé si quizás las hayan escuchado, como síndrome de Cushing, feocromocitoma, enfermedades donde hay un incremento de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Y también se relaciona el uso de fármacos, de otras tabletas o de otras pastillas que está tomando el paciente. Por ejemplo, el uso de esteroide, el uso de beta bloqueadores, como metoprolol, les comento algunos nombres, uso de diuréticos, por ejemplo, las tiazidas, hidroclorotiazida, ¿no? Que es muy común que se use como antihipertensivo, fármacos que se usan en el HIV, en el SIDA, etcétera. Hay muchos fármacos también que me pueden aumentar la glucosa. Entonces, pues, si te das cuenta, hay varios tipos donde podemos encuadrar. No, es que es todo un tema. De ahí la importancia de invitar a la doctora y por supuesto agradecerle que nos haya permitido esta entrevista. Quisiera preguntarle qué desencadena la diabetes, ¿por qué se produce esta enfermedad? Pues mira, tiene que ver aquí la predisposición genética, o sea, la herencia, ¿no? Que todo se expresa se llama antígeno de histocompatibilidad, que se encuentra en el cromosoma 6. Tiene que ver la predisposición genética y tiene que ver también los factores ambientales, un estrés, por ejemplo, una agresión ambiental. Es el conjunto de ambas. Por ejemplo, en el diabético tipo 1, en cuanto a la expresión genética, si el papá, aquí hay algo que se conoce como predominancia del sexo masculino, en este caso, en donde si el papá es diabético, seguro que el hijo, existe una alta probabilidad de que sus hijos van a tener diabetes. Se llama impronta sexual, si el padre es diabético. Ese es en el tipo 1. ¿Cómo se llama? Y en cuanto a la agresión ambiental, por ejemplo, esta puede ser desencadenada por estrés, puede ser desencadenada por infecciones, por bacterias, por virus, ¿no? A mí, ahora que estuve atendiendo 1 año y medio que vi COVID, me tocó ver muchos pacientes diabéticos e hipertensos debutar como tales, ¿no? Estas infecciones virales pueden desencadenar una reacción inflamatoria muy severa en los pacientes que los pueden hacer debutar como diabéticos, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Y también pues hay también la respuesta inmune que tiene el paciente, su respuesta inmune celular y humoral, digamos, la producción de anticuerpos es lo que va a determinar
que el paciente pueda desencadenarse como diabético. ¿A qué se refiere, doctora, cuando dice inmunosuficiencia moral? ¿Así nos platicó? No, en cuanto a la inmunidad. ¿Inmunidad moral? ¿De eso habló? Inmunidad humoral. Hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad celular, que está mediada por la presencia de linfocitos T, que es como la policía en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema de defensa. Está mediado por células que determinan que esté presente esa respuesta. A veces hay una respuesta exagerada del organismo, ¿no? Que nuestro cuerpo por ejemplo, en el diabético tipo 1 ocurre una insulinitis, hay una inflamación muy importante porque mi propio cuerpo destruye a mis propias células. Ajá. Y hay una inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral se refiere a la producción exagerada de anticuerpos que están dirigidos contra esas células beta-pancreáticas. Entonces, eso determina que yo pueda llegar a desencadenar esa diabetes. Sí, perdón, la pregunta es que yo había entendido inmunidad moral y ya me estaba yendo por otro lado, pero mire qué importante es preguntarle a las personas que saben. Muchas Muy gracias. Bien. Oiga, quería preguntar, ¿cómo es que se detecta? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o cómo llegan los médicos especialistas a detectar que puede haber un cuadro de diabetes? Platíquenos un poquito cuáles serían estas alertas. Sí, bueno, primero hay que hacer, antes de empezar con las manifestaciones, primero hay que detectar bueno, tiene razón, vamos a hablar de las manifestaciones, cómo nos llega el paciente y luego las pruebas que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes, el niño, por ejemplo, el diabético tipo 1, es un paciente que empieza a perder peso, ¿no? Empiezan a orinar mucho, eso se llama poliuria y más en las noches. Orinan como miel, ¿no? Por eso se llama diabetes mellitus, como miel, que está tan alta la glucosa en la sangre que eso genera que el paciente empiece a orinar y como empieza a más de 180 miligramos de glucosa en la sangre, genera que precisamente se empiece a tirar ese azúcar a través del riñón. El riñón empieza a filtrar esa glucosa y la glucosa jala agua, de tal forma que por eso es que el paciente empieza a orinar mucho. Y aparte es un niño pues irritable, puede ser un niño que está, digamos, no está... en muchas ocasiones, por ejemplo, puede confundirse, puede estar como desorientado, puede presentar enuresis. Enuresis es que un niño que ya controlaba esfínteres, por ejemplo, los niños controlan esfínteres a los 5 años y de repente, pues, ya el niño tiene 7, tiene 9, tiene 12 años y el niño se está orinando en la cama, ¿no? Entonces, esto pues, nos tiene que poner como que en alerta, ¿no? Ahora les da mucha hambre, mucha ansiedad, desesperación por querer comer. Y aparte como esto puede generar que ese incremento de la glucosa, pues el paciente pues se deshidrata mucho, ¿no? Ya. ¿A qué se le llama prediabetes? ¿Hay un cuadro previo a la diabetes? ¿Es algo que se identifica? Sí, claro. Por ejemplo, sí, eso así que un pasito antes de la diabetes. Y sobre todo, esto que mencionas tiene una importancia relevante, ¿no? Porque uno se hace modificaciones en la dieta, en el estilo de vida, en su forma en el ejercicio. O sea, si uno hace ciertas modificaciones, es algo que se puede corregir. Y ya no llegamos a ser diabéticos, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, pues ojalá que la diabetes pues nos diera a los 95 años, ¿no? Para adelante. Claro. Pero no, desafortunadamente pues nos está dando a los 20 años, ¿no? A los 30.
¿no? Y esas complicaciones crónicas, por ejemplo, que veíamos así de más de 50 años a los 70 años y que el pie diabético, pues son complicaciones que desafortunadamente las estamos viendo en pacientes que tienen 30 años, ¿no? Antes tenía o el infartado, el típico infartado que tenía yo de 30 años, de 50 años, que veía de 50 para arriba, pues ahora hay infartados de 30, de 40, de 20. Entonces esa prediabetes toma suma importancia. Sí, esa prediabetes, el diagnóstico se hace básicamente, mira, para ser diabético se necesitan, se pueden hacer tres pruebas para poder hacer diagnóstico de diabetes. Te voy a decir primero las de diabetes, sí, por favor. Que es tomar una glucosa en ayuno, ¿no? Ese paciente y que tenga arriba de 126 de azúcar, ¿no? Y la glucosa normal del paciente, pues lo normal es que tenga entre 70 y 100. Ahí tendría que estar nuestra glucosa siempre. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que tienen entre 100 y 126? Ni son diabéticos ni son normales, o sea, no es normal, ¿no? Entonces, esos pacientes se puede determinar que son prediabéticos tomándoles una prueba de glucosa en ayuno. Y ahí la glucosa está entre 100 y 125. Ajá. Esa es en una prueba de glucosa en ayuno. Ahora, puedo hacer otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, ya habíamos hablado de que la glucosa se une a los eritrocitos, a los glóbulos rojos, y por eso puedo determinar la glucosa alta, pues más tiempo, hasta 90 días, puedo determinar realmente el verdadero control metabólico de ese paciente. De tal forma que la hemoglobina glucosilada en un buen laboratorio certificado, ¿verdad? Que tiene arriba de 6.5%, eso es diagnóstico de diabetes. Ajá. Pero, y que tiene menos de 5.7, bueno, ese es un paciente que a menos de 5.7 es normal. Entonces, otra vez, ¿qué pasa entre los que están con hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.5? Pues igual, ni son diabéticos, ni tampoco es normal. Esos también, con una prueba de hemoglobina glucosilada, pueden ser determinados como prediabéticos. Ajá. Okay. Y hay una tercera prueba que se llama, dándoles una prueba de glucosa oral. O sea, les doy a esos pacientes, se les puede dar 75 gramos de glucosa, azúcar, así que agua y azúcar, 75 gramos de glucosa con agüita, y 2 horas después les tomo un Destrostis, que es un piquete del dedo, con su glucómetro, y entonces tienen que tener arriba de 200 de azúcar, ¿no? Arriba de 200 miligramos, ese es diabético. Pero el que tiene menos de 140, con una curva con una carga oral de glucosa, debe de tener menos de 140. Entonces, otra vez, ¿qué pasa entre los que están entre 140 y 199? Pues ese grupo ni es diabetes, ni tampoco es normal. Entonces, ese grupo es igual. Este grupo también forma parte de la prediabetes. Ajá. Entonces, de esta forma yo tendría que hacer, si detecto esto, tendría pues que hacer modificaciones, ¿no? Que hablaremos más adelante, modificaciones al estilo de vida en este tipo de pacientes. Desde no perderlos de vista, estarles tomando también a estos de prediabetes exámenes pues cada año para poder determinar, porque el diagnóstico de diabetes no basta con una sola, se puede hacer, se necesitan 2 criterios, 2 de 3, ya sea en la misma muestra de sangre o en diferentes muestras. Ajá, para poder realmente hacer diagnóstico de diabetes mellitus o de prediabetes. Muy bien, pues antes de que se me escape, le quiero tomar la palabra y que sí podamos hablar en una segunda entrevista
quizá sea diabetes 2 para que hablemos acerca de la parte de prevención. Pero no me quiero quedar con la duda de algo. Hace rato que nos mencionó acerca de las complicaciones de la diabetes, mencionó los infartos, pero también mencionó algo que me declaro totalmente ignorante, que es el pie diabético. ¿A qué se refiere eso, doctora? Bueno, las complicaciones en la diabetes, la diabetes ataca a la circulación, a los vasos de pequeño calibre y a los vasos de gran calibre, ¿no? Entonces, a los vasos de pequeño calibre, es lo que conocemos como retinopatía diabética, que ataca a los vasos del ojo, ¿no? Que causa hemorragias en el ojo y puede llevar al paciente a tener ceguera si el paciente no se atiende bien. También de los problemas microvasculares de la diabetes, pues está la nefropatía diabética, donde se atacan también esos vasos de sus riñones, en donde finalmente el paciente pues puede empezar con problemas de insuficiencia renal. También de insuficiencia renal, donde el paciente puede orinar, pero no saca las toxinas, y llega finalmente a estadios avanzados de insuficiencia renal que requieren sustitución de la función de sus riñones. Eso se conoce como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Quizás lo hayan escuchado por ahí. Y la última complicación microvascular, en donde se afectan los vasos de pequeño calibre, se llama neuropatía diabética. Y esta neuropatía diabética, aquí tiene que ver, esos vasos de pequeño calibre, tiene que ver donde el paciente pierde la fuerza, la sensibilidad. Lo que pierde, por ejemplo, el paciente diabético es la fuerza para ponerse de pie, es la fuerza a nivel de la cintura, escapular, ¿no? Caídas frecuentes, golpes, ya no sienten, no tienen fuerza ni sensibilidad, se pueden quemar, se pueden pegar pequeños golpecitos y ellos no se dieron cuenta, y eso pues puede llegar a que finalmente el paciente sufra lesiones y heridas que pueden complicarse con infecciones, que pueden complicar y llevar a un cuadro de pie diabético, ¿no? Que puede afectar pues todo el pie, o diseminarse, ¿no? En todo su pie. Y hay otro tipo de complicaciones de la diabetes, que son las de los vasos de gran calibre. Aquí hablamos básicamente de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis, las manifestaciones de esa ateroesclerosis por esta afectación a vasos de gran calibre, pues son los infartos al corazón. Entonces, que es de lo que mueren principalmente los pacientes diabéticos, son de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Son infartos al corazón, son problemas de vasos del cerebro, donde puede haber un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, vasos que se afectan también la circulación, por ejemplo, la insuficiencia arterial periférica, en donde el paciente empieza a tener una marcha claudicante. O sea, camina y se tiene que detener porque le duele la pierna. Ese paciente que tiene un problema de dolor en la pierna o que tiene dolor en la pierna, ya tiene problemas vasculares, de ateroesclerosis. Y así como tiene ese piecito, también está el otro pie de al lado. Y ese pie, así como está toda la circulación. Cuando vemos a un paciente que tiene problemas de pie diabético, de antemano sabemos que así están los vasos del corazón, que también se tiene que estudiar toda la circulación de antemano. Muy bien, doctora. Pues le agradezco muchísimo. Siempre es un gusto escucharla. No quisiera despedirla antes sin leerle algunos de los comentarios que nos dieron aquí nuestra audiencia. Sí, cómo no, con mucho gusto. Ricardo Mejía, pues nos saluda. José Luis Alonso, saludos a la mesa. Dice Ana María Cisneros Mesas que le gusta mucho el programa y nos da muchos aplausos. Ushkiti dice: doctora, gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Noemí Laguna: en nuestro país, nuestra inadecuada alimentación
desde la niñez y el poco ejercicio no favorece una vida saludable, relajándose en la presencia de esta enfermedad. Ya la doctora Laguna ya nos prometió que nos va a acompañar en otro programa para que nos hable sobre eso y también sobre el tratamiento. Yalar me dice, gracias por la información. Ricardo Olmedo nos saluda. Neftalí Ángeles Romero, excelente ponencia, nos dice Neftalí. Eric Daus dice, wow, no tenía idea de todo lo que afecta a la diabetes, muy interesante. Gracias, doctora. Ana Paola Molina, una información muy interesante. Pues no me resta más que agradecerle, doctora Guadalupe Laguna, y sobre todo, pues sí, hacer el compromiso para que nos pueda acompañar en una segunda emisión de Diabetes para Revista Latente. ¿Qué le parece? Muchas gracias, Ricardo, te agradezco. La verdad es que es un gusto venir a tu foro. Me gusta mucho dar este tipo de pláticas y hacer promoción de la salud. Es algo que disfruto mucho. Y aparte, aquí en tu foro, la verdad, me la paso muy bien. Muchas gracias. Y sí, la diabetes es todo un mundo, así que hay tanto que decir que llegaremos a un segundo programa. Muchas gracias. Gracias a usted, me despido y quiero recordarle también a la audiencia que tenemos otras entrevistas en nuestro canal que le hemos hecho a la doctora Guadalupe Laguna. Véanlas, por favor, hay una muy interesante, bueno, todas son muy interesantes, pero una en particular que es la hipertensión. Ojalá que la puedan revisar. Bueno, pues me despido, doctora, hasta luego, le mando un abrazo y la gratitud de todos.